neurocráneo, que compone pues todo lo que viene siendo los huesos que me encierran la bóveda craneal, y el viscerocráneo, que viene siendo los huesos que me encierran o que me componen la parte de la cara. Por cierto, manden los códigos al WhatsApp, al Meet, antes de que se me olvide, códigos estudiantiles. Entonces, esto es como que lo básico, modo de introducción y demás. Entonces, el cráneo va a tener detalles óseos y huesos. Entonces, estos acá vienen siendo los pares craneales con el punto, o sea, digamos, lo que están en blanco se corresponden acá con lo que pasa por la lámina cribosa del esmoides. Lo que está en amarillo se corresponden acá con lo que pasa por el conducto óptico. Lo que están en rojo se corresponden acá con lo que pasa por la fusión orbitaria superior y así sucesivamente. Entonces tenemos todos los pares craneales y su respectivo conducto por el que pasa. Su respectivo conducto por el que pasa. Foramen o conducto por el que pasa. Entonces, esto se los dejo más que todo como que para que lo revisen y demás. Para que lo revisen y demás. Y aquí en esta imagen, podemos encontrar lo que viene siendo el foramen, la lámina cribosa, por ejemplo, y todas las estructuras aparte de los nervios que pasan por ahí. Vamos a hablar, no sé, del foramen oval. Entonces, por el foramen oval va a pasar la división mandibular del quinto par craneal. Por el foramen espinoso va a pasar la arteria meningia media. Por el foramen yugular va a pasar el noveno par craneal, el décimo y el onceavo, y la vena yugular interna. Y así sucesivamente me va a ir diciendo esta imagen por qué foramen del cráneo va a pasar cada estructura. Esto se lo digo desde ya, pregunta fija de un parcial. Esto es pregunta fija de un parcial. Tema de cráneo, donde se va cráneo, pregunta de o sea, alguna cosa de esta tiene que salir. Sí o sí tiene que salir. Entonces, esto, si bien es memoria, yo le puedo facilitar las cosas de una forma bastante práctica, por así decirlo. Vamos acá, cráneo. Cráneo. Eh, punto, punto, bueno. Entonces, el cráneo se divide en tres fosas: fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, termino de ocultar acá. Los nervios o los pares craneales, sí, los pares craneales, se dividen del 1 al 12 por su origen aparente cefalocaudalmente. Entonces, el nervio olfatorio es el primer par craneal. Este par craneal se dirige anteriormente y llega hacia la fosa craneal anterior. Es el único nervio que como tal me llega a la fosa craneal anterior. Llega a esta estructura que está acá. Que esta estructura que está acá es el hueso etmoides. El hueso etmoides es distinto al hueso esfenoides. El esfenoides es este que está acá. El etmoides es este que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, el nervio olfatorio, baja, nombre lo dice. O sea, esto ya que es bulbo tal, o sea, ya eso es más de nervioso. Pero el nervio olfatorio se relaciona, como su nombre lo dice, a lo que viene siendo el olfato. Entonces, el- una afectación del nervio olfatorio se manifestaría como anosmia. Anosmia
significa la incapacidad de percibir los olores. An significa sin y osmia, olor, o sea, sin olores. Se viene diciendo como que si lo buscan en el diccionario etimológico, eso se lo va a definir de esa forma. Entonces, el etmoides, el etmoides, este hueso que está acá, tiene dos detalles óseos principales. Tiene dos detalles óseos principales. ¿Cuáles son esos dos detalles óseos del etmoides? Este, que viene siendo la crista galli, el modelo está lento hoy, aquí está. La crista galli, que por así decirlo, no es que tenga mucha relevancia clínica ni nada, o sea, solamente es una crestica que está por ahí. Y a cada lado de la crista galli va a llegar lo que viene siendo el bulbo olfatorio. Y también a cada lado de la crista galli, pero sobre el hueso etmoide, vamos a encontrar lo que viene siendo la lámina cribosa. Les pregunto, ¿saben qué es una criba? O sea, no les hablo sobre lámina cribosa, les hablo sobre cribas. ¿Saben qué es una criba? No. Bueno, una criba es un colador antiguo, literalmente es eso, un colador. Para acá, criba. La criba es un colador, es un colador. Acá se dice instrumento para cernir o cribar que está compuesto por un aro, tal, tal. Es un colador, en general es un colador. Una criba es un colador. Entonces, si miramos bien, y quito acá, si miramos bien, esto tiene un aspecto puntiforme. Entonces, cuando hace referencia a lámina cribosa, hace referencia a una lámina que pues tiene forma de colador, tiene forma de criba. Entonces ya más o menos entenderán por qué la lámina cribosa se llama cribosa. Sí, sí me voy a entender. Sí. Listo. Entonces de ahí viene el nombre. Bueno, ya en nervioso profundizará un poco que el bulbo olfatorio va a lanzar ciertas proyecciones nerviosas y van a llegar acá a lo que siente. Acá, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es el punto más superior de la cavidad nasal. No recuerdo cómo se llama. Pero, ajá, esas proyecciones del bulbo olfatorio son las que van a permitir o las que van a tener los receptores que después van a llegar acá al nervio olfatorio y van a llevar pues, las sensaciones a lo que viene siendo el sistema nervioso central propiamente dicho. Eso con respecto al primer par craneal que viene siendo la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior, aparte de la crista galli y de la lámina cribosa, no es que tenga muchas otras, otros detalles óseos. O sea, fuera de eso, no es que tenga muchas más vainas relevantes. Hay un foramen delante de la cresta Gali y a los lados también se me estaba olvidando, que es el foramen ciego, foramen que por ahí no pasa nada, o sea, está cubierto. Y a los lados va a tener estos forámenes que están acá, que no recuerdo el nombre de esos forámenes, que no son muy relevantes. Eh, bueno, no me muestra el nombre, no sé por qué, la verdad. Aquí está. Foramen moidal, hay uno anterior y otro posterior. Foramen moidal, hay uno anterior y otro posterior. Este es el anterior y este es el posterior, izquierdo y derecho, respectivamente. Y el foramen ciego. Foramen ciego está por acá, foramen moital anterior, foramen moital posterior. Sin embargo, el más relevante viene siendo la lámina cribosa y la cristal, que son como que los más grandes. Los otros tres que son como que, ajá, irrelevantes, la verdad. O sea, digamos, tienen que saberlos, tienen que saber que están ahí, que existen, pero los más relevantes son la lámina cribosa y la cristal, es como que lo que más preguntan generalmente. Y lo que visualmente más se logra ver.
Bueno, esto con la fosa craneal anterior. Estamos en, pues, en lo que viene siendo la parte dentro del cráneo. No voy a hablar sobre la parte de afuera porque es como que relativamente sencilla, o sea, puede ser muy autodidacta. Bueno, ¿quedó claro eso ahí? ¿Puedo pasar a la fosa craneal media? Sí, Ok, pasemos a la fosa craneal media. Entonces, voy a quitar nervioso un momento porque tengo que explicar la fosa craneal media desde esta perspectiva y quitar colores para que voy a comenzar a rayar acá. La fosa craneal media va por acá. Todo esto, esto, acá. Tiene forma de mariposa, de murciélago. No sé en qué forma le quieran poner, el punto es que parece algo con dos alas. Y en la mitad vamos a tener lo que viene siendo la silla turca. En la silla turca va a reposar, la silla turca va a reposar lo que viene siendo la hipófisis. Y ahorita le quito, ahorita se las pongo por ahí, ahí está. Ahorita le pongo la hipófisis. Entonces, la silla turca va a tener un tubérculo, o sea, va a tener un dorso, un tubérculo, pero se lo muestro acá. Cargue. Eh, que cargue para subrayárselos. Que están en la imagen. Bueno, este es el dorso de la silla turca, este que está acá. Y este que está acá adelante viene siendo como tal la fosa hipofisiaria. Este que está acá, o sea, aquí la fosa hipofisiaria es aquí donde va a estar la hipófisis, el dorso, y vamos a tener unos procesos clinoides. Vamos a tener unos procesos clinoides anteriores y otros posteriores. Estos son los anteriores y estos son los posteriores. Anterior, posterior. Dorso, fosa, clinoide anterior, clinoide posterior. Clinoide anterior, clinoide posterior. Este que está acá es el tubérculo de la silla turca y esta estructura que está acá es el surco prequiasmático. No me acordaba de este, pero ajá, este es el surco prequiasmático. Estas estructuras, todas estas que mencioné, incluso esta última, sí es importante tenerlas en cuenta, porque son un poco como que más preguntables, más comunes. Importante saber que, nervioso, importante saber acá una relación anatómica importante, ya se las muestro, se las voy a decir, se las voy a mostrar para que esté un poco más claro. Ahí estoy quitando núcleo por núcleo, por tanto, quedar así. Entonces, entonces, dorso, les comenté, fosa, que es esta que está acá adelante, fosa y tubérculo. En la fosa va a descansar la hipófisis. Se llama fosa hipofisiaria porque ahí está la hipófisis. Entonces, ya en endocrino mirarán qué hace la hipófisis, qué esto, qué lo otro. Ahora, ¿qué pasa? Esta estructura que está acá es el nervio, no, perdón, es el tracto óptico. Esta estructura que está acá es el tracto óptico. Esto acá es el tracto óptico. Hay uno izquierdo y uno derecho. El tracto óptico va a llegar acá, a esto que viene siendo acá el quiasma óptico. El quiasma óptico va a tener, ya el nervioso lo verán mejor, que tiene que ver con un entrecruzamiento, que en el quiasma óptico sea un entrecruzamiento de las fibras, de tal forma que las fibras más externas se continúan, pero las más internas hacen un entrecruzamiento. Eso lo verán en nervioso. Eso, digamos, como que no es.
o sea, no tiene nada que ver con músculo. Lo que sí tiene que ver con músculo es que el nervio óptico está full en relación con la hipófisis. Entonces, cuando la hipófisis crece de tamaño, no puede crecer hacia abajo. ¿Por qué? Porque debajo hay estructura ósea. O sea, llega hacia el hueso no se va a mover para permitir que la hipófisis siga creciendo. Cuando la hipófisis crece demasiado en tamaño, lo que hace es que presiona el quiasma óptico. Y eso me produce una patología que se llama hemianopsia bitemporal. ¿Por qué una hemianopsia bitemporal? Porque las fibras del quiasma vienen así. Bueno, se lo muestro mejor que no queda tan claro. Quiasma óptico, quiasma. Para que me tiene que mostrar una imagen bonita. Te voy a explicar por qué se llama una hemianopsia bitemporal. Entonces, un momento. Listo. Entonces, se llama hemianopsia bitemporal. Abrir imagen en una pantalla. Se llama una hemianopsia bitemporal porque el campo visual derecho o temporal es el que se encarga de acusar. Entonces, este campo, o perdón, temporal, sí, este campo que está acá es el que decusa, el que está en gris, y este que está acá en rosadito. El punto es que los campos que decusan son los temporales, o lo que nosotros podemos hacer hacia más externo. Como estas son las que decusan, ellas llegan a la línea media, y como la hipófisis está en la línea media, es la que oprime. El nervioso verá un poquitico mejor, pero el punto es que la persona no ve lo que está en negro, solamente ve lo que está en el centro. Entonces, por eso se llama una hemianopsia bitemporal. Hemi, que significa mitad, an significa sin, opsia significa vista, y bitemporal porque es en ambos campos temporales. ¿Sí entienden de dónde viene la palabra hemianopsia bitemporal? Para ese diccionario etimológico que le estaba mostrando ahorita. Porque esto es, o sea, ese diccionario etimológico ayuda como que a definir estos términos. ¿Quedó claro? Igual eso lo vamos a profundizar nervioso. Lo que nos interesa acá es entender que el quiasma óptico se relaciona bastante con la hipófisis y que debajo de la hipófisis va a estar pues lo que viene siendo la poshipoficial. ¿Puedo seguir o no queda algo claro? Todo claro. Bueno, entonces, veníamos por el tracto óptico. El tracto óptico converge acá en lo que viene siendo el quiasma óptico y luego que ya sale del quiasma óptico, se conoce propiamente dicho como el nervio óptico, como el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es tan especial que tiene su propio foramen. Ahora sí, tengo que quitar esta vaina porque si no me deja ver. Tar, 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 perdón. Pero ajá. El punto es que él es tan especial que tiene su propio foramen. El foramen de él viene siendo el conducto óptico. El conducto óptico se va a encontrar entre los dos procesos clinoides anteriores, medialmente a los dos procesos clinoides anteriores y lateralmente a los surcos al surco prequiasmático. Esa es la ubicación anatómica. Él, es decir, este foramen, que está acá nervioso, que está acá, este foramen, luego va a salir acá en el ojo, y es este que está acá, o sea, acá en la fosa, en el ojo no, en la fosa
orbitario. Y me pongo acá otro marcador para que vean los forámenes. Es este mismo que está acá en rojo. Este que está acá en rojo es la salida de lo que viene siendo el conducto óptico. Este que está acá en rojo es la salida del conducto óptico. Y este que está acá en rojo viene siendo el conducto óptico. ¿Quedó claro eso ahí? ¿O tienes alguna pregunta? Sí, Ok. ¿Saben? Conducto óptico, nervio óptico. Otra estructura. Ok, ya repito. Entonces, estamos hablando, o sea, ya pasamos por el primer par craneal, ahora estamos hablando sobre el segundo par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico. El nervio óptico, luego de que él pasa por el, o sea, luego de que él viene con un tracto óptico, llega acá al quiasma óptico. Después de que, digamos, forma el quiasma óptico, sale como nervio óptico propiamente dicho. Entonces, él se mete por acá, por lo que viene siendo el conducto óptico, el canal del nervio óptico. Vamos a ver cómo se me selecciona. Aquí está el conducto óptico, el conducto óptico. Entonces, se mete por acá por el conducto óptico, está la parte interna, la parte de la base del cráneo del conducto óptico. Y este que está acá viene siendo la salida del conducto óptico en la fosa orbitaria. Entonces, él llega acá y se une al ojo. ¿Quedó claro eso ahí? Ese es el recorrido que él tiene. O sea, literalmente él se mete por acá y sale ahí mismo por acá. ¿Quedó claro eso ahí? Ok. Bueno, hay otra estructura que pasa por el conducto óptico, si mal no estoy. Creo que pasa por el conducto óptico. Es conducto óptico, aquí está. Aquí está la arteria oftálmica. Sí. La arteria oftálmica pasa por el conducto óptico también. La arteria oftálmica junto con el nervio óptico pasan por aquí. Vamos a ver si por acá en arterial me sale. No es esta que está acá. Esta es la arteria oftálmica. Esto se lo tienen que saber. Esto se lo tienen que saber. Por eso es que esta imagen que está acá es importante. ¿Por qué? Porque esta imagen me dice que por acá pasa el nervio óptico y que por acá también pasa la arteria oftálmica. Entonces, esto se lo tienen que saber. Porque cuando ustedes le pregunten qué pasa por el conducto óptico, no hace solamente referencia a pares craneales. Cuando les hacen esa pregunta, hace referencia a pares craneales y estructuras vasculares, que es como que ajá, lo único que pasa por ahí, estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Entonces, tienen que tener eso claro. Bueno, habiendo dicho eso, sigamos. Bueno, pasamos por el conducto óptico. Entonces, por debajo del conducto óptico, que es un detalle del hueso esfenoides, del esfenoides. Todo lo que dije son detalles del esfenoides. Vamos a seguir con otros detalles que son del esfenoides. Uno que está inmediatamente por debajo del esfenoides, perdón, del conducto óptico, del conducto óptico, que viene siendo la fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior está inmediatamente por debajo del conducto óptico. Si nos vamos acá a las diapositivas, estamos viendo que hay como que cierta correlación. Entonces, lámina equivosa del etmoides, par craneal uno. Y está, o sea, en un orden cefalocaudal, es a lo que hago referencia. La lámina equivosa del etmoides es la más cefálica, entonces por acá va a pasar el par craneal uno. Conducto óptico es la siguiente estructura con el suficiente tamaño, por así decirlo, para que pase un nervio. Entonces, es la segunda por donde va a pasar el segundo par craneal. La fisura orbitaria superior es la tercera estructura con un tamaño, o sea, en orden cefalocaudal, con un tamaño suficiente para que pasen nervios y demás. Entonces, me va a permitir pasar varios nervios. ¿Cuáles me va a permitir pasar? El tercero,
cuarto y la primera rama del quinto par craneal, además del sexto par craneal. En resumen, y para que les quede claro, por la fisura orbital superior van a pasar todos los nervios que tengan que ver con el ojo, a excepción del nervio óptico. El nervio óptico es tan especial que tiene su propio conducto. ¿Quedó claro lo que dijo? Necesitan que lo repita. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Ok, entonces recuerden, por el, por la fisura orbital superior van a pasar todos los nervios que tengan que ver con el ojo, a excepción del nervio óptico, que es tan especial que tiene su propio conducto, su propio canal. Entonces, va a pasar el nervio oculomotor, proclear, oftálmico y el abducens. Oculomotor, troclear, oftálmico y abducens. El tercero, cuarto, primera rama del quinto y el sexto par craneal. Entonces, vámonos para acá, para profundizar un poco. Voy a poner nervioso, otra vez esto, y aquí sin necesidad de quitarlo. Entonces, vemos está acá. Este nervio que está acá es el oculomotor. Se mete por la fisura orbital superior. Este que está acá, el troclear. Este que está acá es el troclear. Este que está acá es el abducens y este que está acá es el nervio oftálmico. Entonces, todos estos nervios, todos estos cuatro nervios van a pasar por la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Entonces, hay otra estructura que pasa por ahí, y es que si por acá arriba pasa la arteria oftálmica, por algún lado tiene que venir el drenaje venoso de esa arteria. O sea, una arteria luego se convierte en vena. O sea, no tan así, pero más o menos es así. O sea, una arteria tiene que tener un drenaje venoso. Entonces, por la fisura orbital superior, que es esta estructura que está acá, se va a devolver también la vena oftálmica. La vena oftálmica, que está acá. Entonces, por acá va a pasar la vena oftálmica superior, abducens, troclear, oculomotor y la rama B1 del nervio trigémino. Entonces, acá, todas estas estructuras que están acá, van a pasar por la fisura orbitaria superior. ¿Quedó claro eso ahí? Sí. Ok. Ya saben, no solamente son las estructuras nerviosas que pasan por ahí, sino también las estructuras vasculares, que también es una pregunta que hacen bastante, o sea, que generalmente hacen. Y si no lo tienen claro, pues lo pueden corchar de ahí. Este modelo demorando en cargar esta para medirme acá, para que cargue. Bueno, sigamos, porque también necesitamos a que cargue no. Bueno, vamos a seguir con lo que viene siendo la fosa craneal media. Estamos ya a la altura de la fosa craneal media. Desde que comenzamos a hablar del conducto óptico y demás, estamos a la altura de la fosa craneal media. Entonces, estos dos que tenemos acá, vienen siendo los forámenes redondos. Entonces, si nos vamos acá, está el foramen redondo por acá. Bueno, vamos para acá primero. El foramen redondo es este que está acá con el color marrón. El foramen redondo es el que está acá con el color marrón. Entonces, el foramen redondo es el que cefalocaudal le va a seguir al,
a la fisura orbital superior. La fisura orbital superior pasa a la rama B1, perdón, el foramen redondo va a pasar a la rama B2. Entonces, por acá va a pasar la rama B2, que significa que pasa el nervio maxilar, sí, el nervio maxilar. Y por el foramen que está inmediatamente inferior, que viene siendo el oval, inferior, que viene siendo este, el oval, va a pasar la rama B3 del nervio, del nervio trigémino. Lo vuelvo a decir en otras palabras. Lo voy a decir en otras palabras. Entonces, rama B1, fisura orbital superior, rama B2, redondo, rama B3, foramen oval. ¿Quedó claro eso ahí? Todo claro. Ok, eso es así. O sea, no tiene como que mucho complique esa parte de ahí. Eh, bueno, foramen oval, aquí está. División B2 y redondo, no, perdón, división B3 y redondo es el B2. Ay, aquí está mala. Ay, aquí está mala. Redondo B2 y este B3. Debe ser así, me pongo nervioso. El dibujito está mal. Entonces acá está B2 redondo, B3 oval. Listo. Creo que no hay como que mucha más relevancia o no hay otra estructura que es relevante por ahí, aparte de estas. Ahora, hay otro foramen en el cráneo, el foramen carotidio. Foramen carotidio, pongo el digo muscular arterial aquí. Foramen carotidio es este que está acá. Está un poco posterior, por eso es que no se ve muy bien. Un poco posterior. Por el foramen carotidio va a pasar la arteria carótida interna. Este que está acá. Este es el foramen carotidio. Él, en la base del cráneo se va a ver un poco distinto. La arterial, él en la base del cráneo se va a ver un poco distinto. Va a ser este que está acá. Esto, digamos, si él aquí entra vertical y por allá por la base del cráneo ser un poco horizontal, eso tiene una explicación. Tiene que ver que dentro de la porción petrosa del hueso temporal, él tiene como que un recorrido algo tortuoso. Entonces tiene como que un recorrido en forma de esa itálica. Y pues por eso es que, digamos, como que va a ser un poco curveado lo que viene siendo la base del cráneo. El punto es que él va a salir por acá y me va a formar lo que viene siendo pues va a permitir pues lo que viene siendo el paso de la arteria carótida interna, la arteria carótida interna. El carotidio, aquí está, arteria carótida interna. Bueno, otro que tenemos es el agujero rasgado, foramen rasgado, que viene siendo el espinoso. Y el foramen rasgado está cubierto por una membrana en vida. Entonces como que no es como que muy relevante, por así decirlo, ese foramen. Más importantes son los que mencioné. El orbital superior, el carotidio, el oval y el redondo. Y todos tienen como que una división, un recorrido cefalocaudal. Y uno lo va a poder correlacionar, por así decirlo, con lo que viene siendo el orden cefalocaudal de los nervios o de los pares craneales. Bueno, con respecto a la fosa craneal media, creo que no tengo más nada que decir. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la fosa craneal media? Sí, no.
Pongo que puedo Ujú. pasar a la fosa craneal posterior. Entonces, la fosa craneal posterior es más fácil. Digamos como que por ahí van a pasar, o digamos, las estructuras son más fáciles de identificar, como acá en la fosa craneal media, que las estructuras están un poco más cercanas, más complicadas y eso. En la fosa craneal posterior, generalmente las estructuras son, o los forámenes son más grandes y más fáciles de ubicar. Entonces, a la altura de lo que viene siendo la porción petrosa del hueso temporal, vamos a encontrar la primera estructura, que viene siendo el meato acústico interno. Meato acústico interno, el conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno van a pasar varias estructuras. ¿Cuáles van a ser las estructuras nerviosas? Aquí está, meato acústico interno está en azul. Va a pasar el nervio facial y va a pasar el nervio vestíbulo coclear. Facial, séptimo par craneal y el nervio vestíbulo coclear. El nervio facial va a entrar por el conducto auditivo interno. Él entra por el conducto auditivo interno, pero él no se queda en el oído. El vestíbulo coclear entra y se queda en el oído interno y ya, o sea, él no sigue hacia adelante. El nervio facial tiene que salir hacia el rostro y por eso es que él se vale de el foramen estilomastoideo, que es este que está acá, el que está entre el proceso estiloide y el proceso mastoides, para hacerse superficial y salir a inervar los poros de la cara. Entonces, el foramen estilomastoideo es el orificio de salida del conducto, perdón, del nervio facial. Foramen estilomastoideo es el punto de salida del nervio facial. ¿Quedó claro eso ahí? Sí, Entonces, vamos a ver si lo muestra acá con dos. Nervioso, acá está. Este es el facial. Uno de estos tiene que ser el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. El nervio intermedio es como una rama eso más de nervioso. El nervio intermedio es como una rama del vestíbulo coclear. O sea, como un brazo del vestíbulo coclear. Lo van a ver más que todo en nervioso. El punto es que estos tres nervios van a pasar por acá y también va a pasar otra estructura vascular. Esa estructura vascular es la arteria vestíbulo coclear o arteria coclear. Lo busco acá. A ver, ¿dónde está? Esta chiquitica que está acá. Arteria laberíntica, perdón. Es la arteria laberíntica. La arteria laberíntica también se va a meter por este foramen. Entonces van a pasar tres estructuras: arteria laberíntica, vestíbulo coclear, nervio facial. ¿Listo? Bueno, y la vena también, arteria y vena laberíntica. Arteria, vena laberínticas, nervio facial y nervio vestíbulo coclear. Voy a pasar al siguiente nervio, a la siguiente foramen. El siguiente foramen viene siendo el conducto yugular, el foramen yugular. El foramen yugular, como su nombre lo dice, va a permitir que pase la vena yugular. La vena yugular. Entonces, por el conducto yugular también van a pasar unas estructuras nerviosas. ¿Cuáles son las estructuras nerviosas que van a pasar? El par craneal 9 y el par craneal 10 y parte del onceavo par craneal. Entonces va a pasar el nervio glosofaringio, el vago y parte del accesorio, además de la vena yugular interna. Es un foramen grande, digamos. O sea, como que uno va que pase la vena y uno sabe que ese es el foramen yugular porque la vena yugular es bastante gruesa, bastante grande. Recoge todo el drenaje venoso del cráneo. Y inferiormente, vamos a encontrarnos con el foramen hipogloso, el canal hipogloso. Y por el canal del nervio hipogloso va a pasar el nervio hipogloso. Va a pasar el nervio hipogloso. El nervio hipogloso también va a pasar o sea, hay parte bueno, el nervio hipogloso va a pasar por el canal hipogloso, sí,
Y el onceavo par craneal, yo les comenté que una parte pasaba por el conducto, o por, perdón, una parte del accesorio espinal va a pasar por el conducto yugular, pero otra parte se va a meter por la médula, por el conducto, por el foramen magno, perdón, por el foramen magno, que es este que está acá. Entonces, el onceavo par craneal va a salir por una parte por el conducto yugular, el foramen yugular, y otra parte por el foramen magno. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Va a tener como que esas dos salidas. Y eso viene siendo todo lo que concierne a cráneo y a lo que sale pues por sus forámenes con respecto a su base. Esto mismo hay que revisarlo, pero con una imagen inferior, que es un poco más complicado. De cráneo también que hay que revisar, de cráneo hay que revisar los huesos, ¿sabes? Esto, frontal, temporal, perdón, frontal, parietal, temporal, esfenoides, etmoides, cigomático, o sea, todo esto hay que revisarlo. Eh, ¿Qué más? Tipos de articulaciones, las articulaciones que están acá, eh, forámenes en la base del paladar, también hay 5 forámenes importantes ahí. ¿Qué más? Cosas relevantes, los puntos cranométricos que también están acá en las diapositivas. Revisarlo, o sea, no es una pregunta que hagan mucho para revisarlos. Los tipos de articulaciones, aquí están como con un resumen de los tipos de articulaciones y los ligamentos de la columna. Aquí tengo un resumen de los ligamentos de la columna con su función. Todo esto se lo voy a, o sea, esta diapositiva se la voy a pasar por el grupo para que las revisen y eso. No sé si tengan alguna duda. Disculpa.